pero gracias a Dios estamos una vez más en la casa del Señor. Y que Dios nos dé fuerza cada día más y orar por todos los hermanos que no están en este día, que Dios los guarde donde quiera que estén y que pronto estemos juntos una vez más. Quisiera hacer una pequeña oración una vez más para poder compartir algo de la palabra del Señor en este día. Si me acompañan una vez más, por favor. Padre amado, te damos gracias primeramente, Señor, porque nos has protegido en medio de la lluvia, Señor, en medio de la carretera, has estado con nosotros, Señor, en el trabajo, donde quiera que nos hemos movido, tu mano de misericordia ha estado con nosotros, Señor. La hemos visto, Señor, y la podemos testificar que has estado con nosotros, Señor. Gracias por este nuevo día que nos diste, por esta palabra que pusiste en el corazón, Señor. Gracias, Señor, que seas tú hablando, Señor, que algo aprendamos y que cada día crezcamos, Señor, en sabiduría, que ese es el propósito tuyo, Señor, que todos juntos crezcamos para poder alcanzar un conocimiento grande, Señor. Bendiga a los que están aquí, a los que están afuera también, Señor, de manera que en algún lugar, Señor, están gozándose, compartiendo entre familia, pero que puedan sentir tu presencia allá donde están, Señor. Te lo rogamos. Amén. Amén, hermanos. Un privilegio estar una vez más acá en la casa del Señor. Me da mucho gusto verles la cara una vez más. Sabemos que es la oportunidad que Dios nos ha dado para estar en este lugar. Quisiera compartirles un pequeño mensaje del Señor. Creo que hemos escuchado mucho las promesas de Dios, cómo se han cumplido en los hombres que estuvieron en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento y así sucesivamente se han ido cumpliendo las promesas de Dios en los profetas y ahora en nosotros que estamos hoy en día viviendo y compartiendo de la palabra del Señor. Quisiera leer algunos versículos en el libro de Hebreos. Vamos a leer un versículo en el libro de Hebreos. Hebreos 6:12. Amén. Hebreos 6:12. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. El tema es confianza en las promesas de Dios. Amén. Esta promesa se le dio a Abraham. Hemos escuchado mucho la enseñanza de Abraham y hemos visto cómo este hombre, ahora la Biblia lo menciona como el padre de la fe. Y muchos hoy en día vivimos confiando en las promesas del Señor para poder nosotros alcanzar propósitos en la vida, alcanzar, ver a nuestros hijos, los que ya tenemos, que tenemos un hermano, tenemos una familia, ver a nuestra familia próspera, pero sobre todo entregando la vida al Señor. Amén. A Abraham se le dio una promesa que él iba a tener un hijo juntamente con su esposa Sara y el Señor le cumple la promesa. Y hemos escuchado mucho este mensaje acá en este lugar, cómo el Señor cumple la promesa en Abraham. Y así hoy en día el Señor quiere cumplir la promesa en nosotros, trayendo en nosotros un cambio cada día más y poder enseñar a nuestra familia a cómo vivir una vida diferente a la vida pasada. Amén. Pablo enseñaba que así como estos hombres eran llenos de amor y podían perseverar y alcanzar las promesas del Señor, también nosotros hoy en día, las iglesias de esos tiempos donde el apóstol Pablo predicaba, alcanzaban las promesas de Dios, también nosotros hoy en día que vivimos en estos tiempos, también podemos alcanzar esa promesa del Señor.
¿Cómo lo vamos a alcanzar? Esforzándonos día a día, como lo hicieron hoy, venir a este lugar. Sabemos que la lluvia ha estado fuerte, pero es más grande el amor que tenemos para poder seguir adelante que quedarnos en casa. Amén. Entonces, así se cumplen las promesas de Dios, esforzándonos, luchando cada día más para alcanzar el conocimiento de Dios pleno en nosotros. También quisiera mencionar el ejemplo de Abraham, que ellos confiaron en la promesa del Señor y Dios cumple su promesa porque Él nos habla que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse de lo que Él promete. También así se le dio una promesa a Josué, como también se le había dado a Moisés. A Moisés se le había dado una promesa que él iba a entrar a la tierra prometida, pero hemos escuchado por qué razón él no llegó a la tierra prometida, por algo pequeño, ¿verdad? Pero nosotros miramos el ejemplo de Josué. Si me acompañan en el libro de Josué, vamos a leer ahí varios versículos de la vida de Josué. En el capítulo 1, y era darle lectura ahí, Josué, capítulo 1. Amén. Leemos: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 3. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5. Vamos a leer ahí, hermanos, perdón, no les digo. Vamos a leer ahí hasta el 18. Perdón, ya les digo. Vamos a leer ahí hasta el 5 y luego vamos a seguir dándole una lectura. En el 5, nadie te podrá hacer, leemos, perdón, en el 4, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y vienen estos versículos tan bonitos que creo que muchos nos lo hemos aprendido. Esfuérzate y sé valiente, porque te repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero a todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego viene mira que te mando que te esfuerces, que no temas, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vamos a parar ahí. Sabemos que a Moisés se le había dado una promesa y era que él iba a estar en esa tierra que Dios había prometido, pero por alguna razón él no llegó a esa tierra. Pero entonces sigue Josué con la meta que tenía Moisés, llevar al pueblo de Israel a esa tierra prometida.
Y vemos cómo dice que ya habían muerto a las personas que Dios le había prometido, pero los hijos que nacieron en el desierto iban a alcanzar esa promesa que Dios tenía para ese pueblo. Pues así como miramos este ejemplo, que estos hombres se esforzaron y lucharon a hacer el bien para poder alcanzar la promesa del Señor, así nosotros hoy en día tenemos que hacer para que nuestros hijos alcancen la promesa de Dios también. Porque nosotros estamos en este lugar y estamos aprendiendo y estamos recibiendo del conocimiento del Señor Jesús, pero también tenemos que esforzarnos para que nuestros hijos también alcancen ese conocimiento y un día también alcancen la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, y ahora es una vida eterna. En aquel tiempo era una tierra que Dios les había prometido, donde ellos iban a disfrutar de lo que Dios les iba a dar. Pero ahora en este tiempo nosotros no solo recibimos bendiciones, sino vamos a recibir una tierra allá en lo espiritual, donde el Señor tiene preparado. Y a Josué Dios lo levanta como un líder en el pueblo de Israel, para poder cumplir su promesa, no solo en Josué, sino también cumplir una promesa en todo el pueblo que estaba en ese tiempo. Amén. Entonces miramos cómo el Señor hace una promesa a Moisés, luego viene y esa promesa sigue con Josué. Y para que Josué alcance esa promesa, él tiene que vivir un proceso grande, él tiene que pasar un proceso de escuchar la voz del Señor en todo tiempo, estar atento a su oído para escuchar la voz del Señor, porque más adelante vamos a ver donde él entrega la tierra que le promete, donde estaban todos estos hombres que no adoraban a Dios, sino creían en otras cosas, en otros dioses. Pero Josué se tuvo que esforzar para alcanzar todo lo que Dios le había prometido, y él tuvo que esforzarse para poder alcanzar todo esto. Amén. Vamos a seguir leyendo, quedamos en el 10, si podemos pasar al 11. Dice: pasa por en medio de del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis en el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. También habló a Josué los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manases, diciendo: acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra de Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vosotros, hermanos, y las ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también pasen la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que se muera. Solamente esfuércese y seas valiente.
Amén. Miramos cómo el Señor estaba usando a Josué, pero Josué se tuvo que esforzar no solamente en tomar decisiones, sino también en saber liderar ese pueblo. Pero también él tuvo que vivir una vida consagrada delante de Dios para poder escuchar la voz de Dios cuando el Señor le hablaba qué tenía que hacer. Porque Josué no se movía por sí mismo también, él tenía que pedirle a Dios qué tenía que hacer. Cada paso que él daba, el Señor lo guiaba. Cada decisión que él iba a tomar, había alguien que lo estaba guiando y ese era Dios. Pero así como Josué se tuvo que esforzar, hoy en día el Señor nos habla también que así como Josué tuvo padecimiento de muchas cosas, que yo pienso que en algún momento tal vez él tuvo miedo, pero él confiaba en esas promesas de Dios y tenía que cumplirse porque esa era la promesa de Dios, que él les iba a dar una tierra nueva a ellos, donde iban a estar toda la familia. Vamos a ir leyendo así, ahora salteado un poco en adelante, vamos a leer del 3, vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer el versículo 7 del capítulo 3. Ya ellos tenían que pasar el Jordán, pero para pasar el Jordán ellos los sacerdotes tuvieron que cargar, ellos andaban cargando el arca del pacto del Señor, y para pasar ellos el Jordán, ellos tuvieron que entrar cuando el Señor les dijo que entraran, para que ellos pasaran al otro lado. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. La gente quizás en el momento no le quería a Josué porque no había visto todavía lo que Dios había hecho en él, pero desde el momento que empezaron a ver que él era un siervo de Dios y empezaron a darse cuenta que él escuchaba la voz de Dios, ellos empezaron a obedecer con más armonía, con más deseo de escuchar lo que Josué tenía para ellos. En este libro, es un libro precioso donde miramos lo que Josué tuvo que pasar para llegar a ese pueblo de Jericó y poder derrumbar esos muros. También podemos ir más adelante en el capítulo, en el 4 vamos a leer el 14. Así vamos a ir leyendo un poco para llegar a la historia donde ellos toman posición. El 4 dice, 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como había temido con Moisés todos los días de su vida. Luego que Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio y suban al Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes llevaron el arca del pacto de Jehová, subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar y corriendo como antes sobre todos sus bordes. Cuando ellos pisaron en las aguas del Jordán más atrás, el agua del Jordán, dice la palabra, que se detuvo para que ellos pasaran, pero tuvieron que estar los sacerdotes con el arca, tuvieron que estar ahí ellos parados para que todo el pueblo pasara. Ellos estaban ahí con el arca del pacto para que el pueblo de Dios pasara. Entonces ellos tuvieron que pasar un proceso para ellos poder alcanzar todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Y así yo estuve leyendo esta historia, y muy bonita, porque cuando tú lees te llenas de fe y de la promesa que Dios tiene, te llenas de la palabra. Y así vamos a ir leyendo más adelantito también en el 5 más adelante
vamos a leer este ejemplo. En el 5:2 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Pues el Señor les quería entregar una tierra nueva a ellos, quería entregarles un nuevo pacto. Y para que esto sucediera en esos tiempos, pues bueno, hemos escuchado que antes había la circuncisión, donde los hombres se tenían que hacer la circuncisión para estar delante de Dios. Bien, pues como los padres de esta gente ya estaban pues en el desierto, murieron muchos, pues el Señor habla a Josué que es necesario que otra vez los hijos tienen que circuncidar para hacer un nuevo pacto. Pues lo que entendemos de la palabra del Señor, que cada vez que nosotros vamos a recibir algo nuevo, tenemos que dejar cosas viejas para que el Señor haga cosas nuevas en nosotros. Tenemos que dejar lo que traemos atrás para que Dios cumpla su promesa en nosotros. Y a Josué Dios le habla que tenía que hablar al pueblo, a los hombres, que tenían que circuncidarse para que Dios viniera a hacer cumplir ese pacto que había prometido con Moisés. Porque en el desierto sabemos que ellos tuvieron 40 años ahí estancados. Pero después que ellos salieron, muchos de los hombres quedaron ahí, murieron en ese lugar. Entonces el Señor quería cumplir esa promesa de darle la tierra a Josué y al pueblo, pero tenían que pasar procesos para alcanzar. Y miramos cómo el Señor le habla a Josué que tenía que circuncidarse los hombres para poder ellos estar ya circuncidados y recibir esa promesa. Pues ahí en el 4 dice, en el 5:4 dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría tierra que fluye leche y miel. Amén. El Señor quería darles algo nuevo a este pueblo, pero para eso tenían que circuncidarse. Y pues vemos cómo, así como ellos alcanzaron estas promesas, tuvieron que también pasar ciertos sacrificios para alcanzar la promesa de Dios. Y así nosotros también tenemos que pasar ciertos sacrificios en esta tierra, hermano, para poder alcanzar la eternidad y poder alcanzar las promesas de Dios que tiene para nuestra familia, bendiciones, salud, prosperidad y pues sobre todo, como les menciono mucho, la eternidad con el Señor. Así ellos iban pasando este proceso cada día más, pero es bonito poder llenarse del conocimiento del Señor para poder nosotros llenarnos de la fe. También quiero mostrarles ahí mismo, más adelante, ahí en el 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, cual tenía una espada desenvainada y en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? El 14 dice, él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dices, mi señor, a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado y tus
de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Pues ellos estaban pasando un trayecto. Para llegar a esta historia, Josué había pasado un trayecto de que escuchaba la voz del Señor, había mandado a los 2 espías para ver la tierra prometida. El pastor Alex nos dio el otro día una enseñanza donde también ellos, los 2 espías, conocieron a una mujer que, pues, la palabra dice que era ramera, que era Rahab, creo, ¿sí? Y entonces ellos habían conocido a esa mujer y Dios se manifiesta a través de esa mujer, los cuida para que ellos regresen con bien al pueblo, a darle el aviso que estaba la tierra ahí, pero ellos hicieron una promesa con esa mujer y al final de lo que vamos a ver más adelantito, solo es la única mujer que vive con su familia. Entonces vemos cómo la promesa de Dios se va cumpliendo, hermano, a través de los tiempos pasados, en estos tiempos que estamos viviendo, y se van a cumplir las promesas de Dios a través de los tiempos venideros por medio de nuestros hijos, porque son hijos de promesa. Nuestros hijos son hijos que Dios nos ha prometido para ver, tarde o temprano ellos van a poder ejercer el mandamiento de Dios en sus vidas también. Y así va a ir de generación hasta que Dios permita que la humanidad esté con vida en este mundo. Amén. Entonces vemos cómo Josué era dirigido por Dios. Y para que estos hombres pudieran alcanzar esto, quisiera leer más adelante en Josué 6. Vamos a leer en el 15. Capítulo 6, 15. Ahí vemos que ya el Señor ya les había entregado, ya ellos habían recibido el conocimiento, cómo tenían que hacer para ganar la batalla y poder heredar esa tierra. Amén. Dice en el 15, al 7º día se levantaron al disputar el alba y dieron vuelta en la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni teméis algunas cosas de anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Amén. Pues ellos habían pasado muchos procesos para alcanzar eso, pues ellos estaban derribando en ese momento los muros de Jericó. Pero para que ellos llegaran a ese punto, ellos pasaron muchos procesos y tuvieron que creer a Dios, tuvieron que creer y escuchar la voz de Dios. Pero Josué tuvo que saber escuchar la voz de Dios, no dejarse llevar por los impulsos de la carne, como pues a veces nos suele pasar a nosotros, que queremos algo y pues a veces nuestros deseos son más grandes que no nos esperamos para escuchar la voz de Dios. Y creo que así como Josué supo escuchar la voz de Dios con paciencia, cada vez que él se movía, él tenía que escuchar la voz de Dios para que lo guiara. Nosotros tenemos que hacer hoy en día, para que esa promesa de Dios se cumpla en nosotros. Pues para que esos muros cayeran, ellos estaban dando vuelta, pero ese día dice que tuvieron que dar 7 vueltas ese mismo día. Pero 6 días atrás ellos tuvieron que dar solo una vuelta alrededor del muro para que cayera. Entonces el Señor había prometido darles esa ciudad y los espías habían prometido a esta mujer que iban a dejarla con vida cuando ellos entraran.
Pues la promesa de Dios se cumple, hermanos. Esta mujer no sabemos cuánto tiempo estuvo esperando eso para que Dios hiciera algo en ese pueblo. Pero vemos hasta qué momento Dios llega a la vida de esta mujer y llega a la promesa de esta gente esperando la tierra prometida, donde su palabra dice que fluye leche y miel. Pues nosotros esperamos una promesa grande, esperamos la vida eterna y esperamos ver las bendiciones de Dios, esperamos ver milagros en nuestra familia. Pues tenemos que pasar esos procesos, hermano. Tenemos que pasar un proceso donde muchas veces tal vez vamos a creer que nuestra fe se está menguando, pero es cuando más tenemos que creer en Dios. Porque si se dan cuenta, cuando nosotros estamos a punto de recibir un milagro, estamos a punto de recibir una bendición de Dios, es cuando más llegan problemas, llegan situaciones difíciles, y pues creemos que no estamos siendo escuchados por Dios, pero ahí es cuando Dios está trabajando, cuando Dios está en silencio. Entonces, así como Josué estuvo a escuchar la voz de Dios y estuvo atento para poder mandar a esos pueblos, porque eran 12 tribus donde él iba gobernando, y mandó a los 2 espías, y luego se encuentran con esta mujer los esconde de los guardias de ese lugar, y vemos cómo regresan una vez más, y luego escuchando la voz de Dios, ellos empiezan a dar alrededor vueltas una vez al día, y al 7.º día ellos lo hacen 7 veces para poder ver que el poder de Dios se cumpla ahí. Entonces ellos tuvieron paciencia, ellos tuvieron perseverancia, ellos tuvieron dedicación. Así nosotros hoy en día tenemos que tener esa esperanza, ese amor para seguir adelante. Sabemos que estos tiempos que vivimos son tiempos difíciles, donde cuesta ver un milagro de Dios, pero no es porque Dios no quiera hacer un milagro, es porque nosotros a veces no dedicamos tiempo a la palabra de Dios, no le dedicamos el tiempo concentrado para poder ver el tiempo de Dios. Amén. Entonces quisiera leer un poco más ahí, porque miramos que este pueblo era anatema, no creía en Dios, ellos no creían en Dios. Dice el Señor le manda a Moisés que tenía que quemar todo, y dice en el 19, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronces, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío, y el muro derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 12 hombres que había reconocido la tierra, a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y hacer salir de ahí la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. El Señor tenía una promesa para esta mujer, y sabemos que llegaron estos hombres para poder cumplir. Pero lo que más a mí me impacta es que Josué caminó conforme a la palabra de Dios, escuchaba la voz de Dios para poder moverse. Y miramos que Dios les entrega la tierra después de 40 años en el desierto. Ellos estuvieron sufriendo, digo que sufrieron porque pues no creo que en el desierto salga la fruta que nosotros hoy en día comemos. Entonces, cuando ellos llegaron a esa tierra, esa era la promesa que el Señor tenía para ellos. Y la promesa que Dios tiene para ti y para mí es cumplir su palabra en nosotros. Amén. Quisiera ya para ir terminando, sé que ha sido un poco corto esto, y también quizás no me estoy dando a entender bien, pero el Señor tiene una promesa para ustedes y tiene una promesa para mí. Y esa promesa se va a cumplir conforme al esfuerzo que usted y yo hagamos para poder alcanzarla. Ese esfuerzo, la promesa de Dios no se va a cumplir así por sí, porque el Señor quiere serlo participante a usted y a mí
para poder heredar esa tierra donde la palabra dice que hay leche y miel, donde todo es hermoso. Pues quisiera leer para ustedes, para donde miramos, confirmamos lo que el Señor dice en Números 23:19. En 23:19 el Señor dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, yo lo haré. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Amén. Vemos cómo el Señor nos da ese ejemplo, que Él no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él le prometió algo a usted, lo va a cumplir. Solo siga creyendo y siga teniendo paciencia, porque esa es creo que es la mejor medicina que tenemos que tener, paciencia para poder alcanzar esos proyectos, para poder alcanzar las promesas de Dios en nuestras vidas. También quisiera, para terminar, leer una vez más ahí en el libro de Santiago, si me acompaña, en el libro de Santiago, capítulo 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Hermanos, sé que ha sido pequeño el tema, y pues ojalá hayan aprendido algo de lo que el Señor me mostraba a mí. Pero así como hizo con Josué, la promesa que les había hablado a Moisés, también esa promesa tiene para usted y para mí. Sabemos que tardaron ellos 40 años para poder recibir esa promesa, pero la recibieron, hermano. Josué tuvo que ejercer un trabajo que Moisés ya no lo ejerció, pues él ya no estaba con vida. Pero nosotros, hermanos, hoy en día tenemos a nuestros hijos, nietos tal vez algunos, sigan hacia adelante y sigan ejerciendo la palabra del Señor, que tarde o temprano el Señor va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Amén. Si nos podemos poner de pie, hermanos. Vamos a terminar este servicio exaltando al Señor una vez más. Amén.
una vez más, Señor, permite que esa palabra que nos dio nuestro hermano, Señor, pueda entrar en nuestros corazones, pueda quedar aquí, Señor, que podamos enseñárselos a otros, Señor. Permite que podamos regresar con bien a casita, Señor. Y gracias por esta noche, gracias por todas las bendiciones y maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Amén. Que tengas buena noche, hermanos.